Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Digan en todos lados a los pecadores que Dios gratuitamente y por misericordia infinita está dispuesto a regenerarlos y hacer de ellos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Exposición bíblica presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Bienvenidos. Una vez más, hola, Iglesia de Cristo. Iglesia que el Dios de gracia ama con amor eterno, con amor incondicional, con amor único, con amor singular. Nos presentamos ante ti, maravilloso Dios Espíritu Santo, esperando siempre tu guía, tú que eres el defensor, tú quien eres el consolador. Defiéndenos, Señor, en estos días, en estos tiempos de virus, de pandemia, de incertidumbre. Abrázanos, Dios Espíritu Santo, consuélanos, cuídanos, protégenos. Sabemos que tú te mueves en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de los tuyos. Gracias porque tú nos regeneraste, Espíritu Santo de Dios, y nos has dado vida, y nos cuidas y nos proteges. Dios Espíritu Santo, ayúdanos a leer tu palabra, a tener paz, a tener confianza en el Dios eterno. Ayúdanos, cariñoso Espíritu Santo, a permanecer fieles a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú mismo nos cuidas en persona. Pasan los días y hay incertidumbre, de pronto hay inseguridad, de pronto hay tristeza. A lo mejor alguno de ustedes se ha deprimido o ha entrado en depresión, o es posible que esté perdiendo la esperanza y que vea de pronto el panorama no tan claro, o más bien lo ve oscuro. Pero déjeme decirle algo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El hombre no hace la historia, es Dios quien hace la historia. Dios sustenta su creación y Dios guarda a su iglesia como a la niña de sus ojos. Gracias, Padre Celestial, por todas las personas que están allí, sentadas esperando, Señor, estar con paz, con gozo, con reposo, descansando en tu soberanía. Te pido siempre, soberano Dios, que me permitas hablar una palabra muy sencilla, pero que llegue a cada corazón, a cada hermana necesitada, que se siente de pronto solo y triste. Gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de los Filipenses, por favor. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 en adelante, a ver hasta dónde podemos estudiar. Y el versículo que quiero que usted y yo nos memoricemos ahora es el versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Yo sé que usted se lo sabe, pero quiero repetírselo de nuevo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué hoy quiero hablar solamente de este versículo? Porque el ser humano se desvela muchísimo buscando la tranquilidad. El ser humano se desvela mucho y paga cualquier cantidad de dinero buscando la paz interior. Y reduce a todo tipo de cosas. Por ejemplo, a tranquilizantes. Es impresionante la cantidad de millones de tranquilizantes que se venden cada segundo. Son cifras asombrosas de miles de millones de dólares.
donde la gente toma la píldora para el sueño, la gente toma la pasta para estar tranquilo, la gente toma la pasta para estar en reposo, o la gente va a un sitio, viaja pagando costosos pasajes, unos hoteles muy costosos, tratando de obtener la tranquilidad, tratando de estar con paz, tratando de estar con gozo y con alegría. Otros acuden a libros y leen cualquier cantidad de novelas. Otros acuden a drogas que dañan el cerebro, que dañan toda la vida de la persona. Otros acuden al juego, otros acuden al alcohol, otros acuden al sexo, buscando cualquier cantidad de cosas para obtener un poco de tranquilidad. Pero voy a decirle algo, el consuelo prestado hace más mal que bien. Y la paz robada por el pecado es imposible eliminarlo de manera natural. No es posible hacerlo. Y entonces el libro de Filipenses nos enseña algo muy hermoso. Que dar la cara a la realidad de uno mismo y entender la necesidad de Cristo es el único camino que nos lleva a la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que la recibimos únicamente a través de las Escrituras, cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida y en mi vida. Y entonces el Consolador, Dios Espíritu Santo, el Defensor, nos convence de justicia, de juicio y de pecado y nos lleva a una paz impresionante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios que se afanaban por los carismas y por los dones. Él dijo, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en paz, en gozo y tranquilidad en el Espíritu Santo. Debemos entender, yo quiero que, por favor, amada iglesia, vamos a ser muy obedientes a la Escritura. Debemos entender que es mucho mejor afrontar la realidad que ir a las píldoras sedantes. Es mucho mejor afrontar la realidad, lo que está pasando ahora con esta pandemia. Esta realidad de una economía que se está cayendo en el mundo entero. De la realidad de tanta violencia intrafamiliar. Es impresionante, pero el consumo de drogas ha aumentado un 40% en los jóvenes. Hay muchos padres de familia que no sabían que sus jóvenes tenían problemas de drogadicción y como ahora no pueden salir de casa por el aislamiento, se han dado cuenta de que no conocen a sus hijos, se han dado cuenta de que su hijo es un consumidor de drogas y que tiene problemas de adicción. Esta pandemia está revelando muchos secretos escondidos en muchas personas. Por eso afronte la realidad, por favor. Y entienda la necesidad que tenemos de un Salvador, de Cristo el Señor. Ya no vaya más a las píldoras sedantes, ya no acuda más a las bebidas embriagantes, ya no acuda más a los espectáculos en la iglesia para escapar de la verdad. Y esta pequeña gema de 4 brillantes capítulos nos habla de un hombre que está preso en Roma, a punto de ser ejecutado de manera injusta por causa del Evangelio, y que ha descubierto el tesoro más apreciado de la vida, y es el aprender a vivir contento cualquiera que sea la situación. Y el libro de Filipenses nos revela el secreto de la verdadera felicidad que se encuentra en las Escrituras, que es un libro que nos da absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para tener gozo, para tener paz y para tener tranquilidad. Filipenses es un libro que nos revela al hombre que ha aprendido
este secreto el apóstol Pablo. Y el libro de Filipenses nos lleva solamente a la persona de Cristo, quien es Cristo quien nos enseña ese secreto. Voy a decir lo siguiente. ¿Cómo era la ciudad de Filipos? Era una provincia pequeña, era una colonia de Roma, era una Roma en miniatura. Y sus habitantes eran orgullosos y eran ardientes imitadores de todo aquello que fuera romano. Hablaban el latín, tenían una gran cultura y tenían muchos títulos y les encantaban los honores de parte de los hombres, ponerse medallas y que la gente los aplaudiera y que dijeran, y ahora ponemos la medalla a tal persona, medalla de honor por esto, por lo otro. Les encantaban las ceremonias. En esta ciudad de Filipos se practicaba mucho la adivinación, porque tenían un dios llamado Pitón, que es serpiente o dragón, y les encantaba predecir el futuro de las personas, y por eso movía muchísimo dinero esta ciudad de Filipos, esta Roma en miniatura. Y amaban esa postura espiritual, les encantaba eso. De ahí que viene la palabra pitonisa. Un día, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, recibió una agradable visita de un hermano en la fe que se llamaba Epafrodito, que era uno de los líderes de la iglesia de Filipos. Y él traía desde muy lejos, desde más de 800 kilómetros de distancia, él traía una ofrenda de parte de toda la iglesia. Y entonces había tardado muchas semanas en ello. Y entonces Epafrodito llega a Roma desde Filipos y le cuenta a Pablo todos los problemas de la iglesia. En todas las iglesias hay problemas, todas las iglesias hay peleas, hay dificultades. Un hermano que no le caiga bien a otro. Somos seres humanos. Yo siempre he dicho que en la única parte de la tierra donde usted va a encontrar una paz perfecta y donde no hay peleas es en el cementerio. Pero como la iglesia está conformada por seres humanos pecadores como usted y como yo, pues siempre va a haber roces, siempre va a haber diferencias. Y entonces Epafrodito le cuenta a Pablo todos los problemas de la iglesia y las peleas entre líderes y hermanos que había ahí. Y entonces, por ejemplo, Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un roce ahí entre líderes, eso es natural. Es muy normal por nuestra naturaleza caída y por nuestro egoísmo. Y entonces, pero lo importante es que Epafrodito le dice al apóstol Pablo, pero mire, pastor, todo sigue bien porque permanecemos fieles a Cristo, con roces y todo, pero todos estamos fieles a Cristo, mirando al Dios de gracia. Y entonces, cuando el apóstol Pablo recibe esta ofrenda en muestra del amor de la iglesia de Filipos por él, entonces, viendo Pablo el amor de la iglesia por el evangelio, el amor de la iglesia por Cristo, que estaban fieles, unidos ahí con todos los problemas, y antes de que Epafrodito regresara a su tierra Filipo, lleno de gozo y lleno de alegría, el apóstol Pablo se sienta a escribir la carta a los filipenses. A mí me encanta lo que dice Juan Carlos Ray. La simpatía de una oveja es más preciosa que la embajada de un ángel. Yo me imagino cómo tuvo que haberse sentido el apóstol Pablo con la visita de Epafrodito. Tuvo que haber sido una experiencia extraordinaria que lo llenó de gozo por completo al apóstol. Y es muy interesante cómo en la carta a los filipenses la palabra regocijaos, la palabra gozaos aparece más de 20 veces. Recuerden, aunque el apóstol Pablo de día y de noche estaba encadenado a un soldado, lo que
hace que muchos comentaristas llamen a esta carta la carta del gozo. Imagínese usted atado a alguien durante un día. Seguramente usted se llenaría de rabia, de odio, que tantas cosas más. Pero el apóstol Pablo era alguien que tenía una relación tan íntima con Cristo el Señor que había aprendido a vivir contento en cualquier situación. Por eso lo que dice Lutero es muy cierto. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. En este tiempo de angustia, de dolor, no vaya a la pasta sedante, no vaya a la píldora, no vaya a ese vicio cualquiera que sea. Comienza a mirar a Cristo, porque si se mira usted a sí mismo, amada iglesia, no va a tener paz, no va a tener alegría, no va a tener contentamiento. Eso es un tiempo para que usted se siente, descanse en el Dios de gracia y comience a mirar únicamente a Jesucristo. Por eso la búsqueda de la paz y la tranquilidad mueve al mundo a crear toneladas de tranquilizantes, toneladas de drogas, cientos de miles de billones de bebidas, cerveza, vino, whisky, vodka. Es impresionante la cantidad de dinero que se mueve, porque el ser humano todo el tiempo está buscando esa paz y esa tranquilidad que nunca va a encontrar si no va a Cristo. Yo siempre lo he predicado. No es que Cristo tenga todas las respuestas. Además de que Él tiene todas las respuestas, Él mismo es la respuesta. Porque lo mejor de Cristo es Cristo mismo. Entonces el mundo todo el tiempo sabe que el hombre natural, que está perdido. Entonces el mundo le ofrece cines, el mundo le ofrece juegos, el mundo le ofrece terapias, el mundo le ofrece toda clase de diversión sana o no sana. Pero repito, es mucho mejor afrontar la realidad que el tratar de escapar de ella. ¿Qué le parece si usted y yo le damos la cara a la realidad con Cristo? Y al igual que María nos sentamos a los pies de Cristo, recordando que Jesucristo es el único camino que nos lleva a la paz del Dios eterno. Y entonces, si usted desea obtener la verdadera paz, lea el libro de Filipenses. Medite en el libro de Filipenses. Crea lo que está escrito en este libro tan hermoso. 4 capítulos, pero son 4 joyas extraordinarias. 4 joyas únicas. 4 pequeñas gemas. Y el apóstol Pablo ha encontrado el tesoro más apreciado de la vida. Y el apóstol Pablo, en tan terribles circunstancias, es el ser humano más feliz del mundo, aún estando preso en Roma y próximo a ser decapitado de manera injusta por causa del Evangelio, por causa de predicar de Cristo y de decir una y otra vez que Cristo es el Señor, demostrando que Cristo es el Dios eterno. Y el verso 3, mire lo que dice de Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, en el griego hace referencia, y es la imagen de las plantas y de las flores cuando están floreciendo. Usted observará estos jardines y la idea es como si usted y yo pudiéramos ver el crecimiento de estas plantas,
el crecimiento de estas flores. Y entonces el apóstol Pablo dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cuando una flor comienza a brotar y comienza a abrirse, es la idea que está aquí dándonos el apóstol Pablo. ¿Qué sucedía? Pues al fundarse la iglesia de Filipos, los creyentes habían apoyado al apóstol Pablo en forma regular, pero de pronto lo dejaron de hacer. No sabemos por qué. No se sabe la razón acerca y no se sabe la razón exacta por la cual la iglesia se había olvidado del apóstol Pablo. Pero siendo honestos, no hay excusa para abandonar la obra de Dios y no hay excusa para abandonar a sus siervos. Y entonces lo que está diciendo aquí la Escritura es, busque en su corazón, porque por estos tiempos ya poco se acuerda de la iglesia. Porque por estos tiempos pareciera que ya no ama el cuerpo de Cristo, pareciera que ya no amara la iglesia local donde el Señor le ha puesto. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es, busque en su corazón, ¿por qué se olvidó de la iglesia con tanta rapidez? Y clame a Dios Espíritu Santo que lo convenza de cuidar el cuerpo del Señor. A mí me llama mucho la atención José de Arimatea, un hombre muy rico. Dice que cuando él fue a reclamar, cuando Jesucristo había muerto en la cruz, él fue osadamente a reclamarle el cuerpo a Pilatos y estaba arriesgando su vida porque Pilato estaba muy molesto con ese tema. Pero Pilato le dijo, vaya, llévese el cuerpo. Y cuando bajan el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo estaba completamente lleno de sangre, completamente molido por nuestros pecados, completamente dañado por nuestras transgresiones, lleno de sangre. Pero dice la Escritura que José de Arimatea compró una sábana nueva. José de Arimatea perfectamente pudo haber dado una sábana usada, una sábana vieja. Al fin y al cabo el cuerpo de Cristo estaba completamente lastimado, completamente lacerado, completamente molido por nuestros pecados. Pero no, José de Arimatea dio una sábana nueva y con ella envolvió al cuerpo de Cristo. Qué bueno que usted y yo clamemos a Dios Espíritu Santo, que nos convenza de dar lo mejor para Cristo el Señor. Y en algunos momentos, el amor por el cuerpo de Cristo, el amor por la iglesia local, el amor por los siervos del Señor está como muerto. Por eso el apóstol Pablo, volvemos al verso 10, al fin habéis revivido. Qué interesante. Al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es hora de revivirlo. ¿Qué le parece? Usted prueba estar vivo. Usted prueba estar floreciendo como una flor al mostrar con hechos su amor por Cristo, orando por la iglesia, orando por los siervos del Señor, recordando los siervos del Dios de gracia. Ha pasado ya 2000 años desde que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y poco hemos hecho por la iglesia del Señor. Pareciera que nosotros no hemos revivido ese amor por Cristo el Señor, ese amor por su iglesia. Entonces hago una pregunta: ¿dónde están los que oran? ¿Dónde están los que leen la Biblia? ¿Dónde están las personas que oran en secreto por la iglesia de Cristo? ¿Dónde están las personas que se sientan con mucha disciplina
a escribir lo que están leyendo de la Biblia, los versículos que le llaman la atención. ¿Dónde están las personas que evangelizan? ¿Dónde están las personas que cuidan de la iglesia del Señor? Qué bueno que usted le pueda decir: Señor, al fin he revivido en mi corazón ese deseo de cuidar tu iglesia, amado Cristo. Por eso Pablo está aquí extremadamente gozoso de que los filipenses hubieran hallado la forma de manifestar su amor por el apóstol, y por eso Pablo está lleno de gozo. Cuando usted se interesa mucho en edificar la casa de Dios, Dios contesta edificando su casa. Cuando usted se interesa mucho en proteger la casa de Dios, Dios contesta protegiendo su casa. Y con afecto y con delicadeza y con un hermoso y tierno humor. Miren el apóstol Pablo lo que escribe: estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Que la última parte del versículo 10. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Tan pronto los filipenses oyen de que el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma, que todas las demás iglesias lo habían abandonado, entonces la iglesia se mueve y ve una buena oportunidad para mostrar con hechos el amor hacia Cristo el Señor, dándole al apóstol Pablo con hechos un amor, diciéndole: aquí estamos, Pablo, no nos hemos olvidado de ti. Y entonces aprovechan la oportunidad para cuidar al apóstol. Yo voy a decirle algo: en la iglesia de Cristo, en su iglesia local, en la iglesia donde usted asista, hay oportunidad para todos. Hay oportunidad para amar. Hay oportunidad para estar en el ministerio de alabanza. Hay oportunidad para estar en el ministerio de intercesión. Hay oportunidad para pertenecer al ministerio de niños. Hay oportunidad para pertenecer al ministerio de mujeres. Hay oportunidad para pertenecer a todos los ministerios, amada iglesia. Hay oportunidad para servir. Hay oportunidad para evangelizar. Hay oportunidad para mostrarle amor por su pastor. Por eso Juan Carlos Ray, lo repito, siendo pastor, él dice: qué cosa más hermosa. Él dice: la simpatía de una oveja es más preciosa que la embajada de un ángel. No hay cosa más hermosa que la sonrisa entre los hermanos de la fe, el fraternal saludo entre los hermanos de la fe. Y Pablo no se deja llevar aquí por un arrebato terrenal, como un niño que se le da un nuevo juguete. Claro que no. El gozo del apóstol Pablo es real, es auténtico. Y mire lo que dice el versículo 11. Tome su Biblia, por favor, de Filipenses 4. No lo digo porque tengas que hacer, de ninguna manera. Él da aquí una verdad extraordinaria, inspirado por el Espíritu Santo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está lleno de gozo. No porque su necesidad física hubiera sido satisfecha, claro que no, sino porque las ovejas de Filipos estaban dando muestras de salvación, estaban dando muestras de compasión, estaban dando muestras de misericordia, estaban dando muestras de que estaban andando como Cristo anduvo, estaban dando muestras de haber nacido de nuevo, estaban dando muestras de que su conversión era real. Por eso el apóstol Pablo se llena de gozo, y él por eso le dice a la iglesia: tranquilo, no se trata de la ofrenda que me han traído, porque yo he aprendido a vivir contento, porque yo he aprendido a vivir contento. Y no lo digo porque tengas que hacer,
porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, el apóstol, tenía el más grande de todos los tesoros. ¿Cuál? Vivía contento. Óigalo, amada iglesia. Cualquiera que fuera la situación. Aquí se encontraba en la cárcel. Él nunca estaba irritable, ni margeniado, ni amargado, ni él nunca le dijo a Epafrodito: usted en vez de venir a visitarme a mí, debió haber contratado a un abogado para que me sacara de esto. Yo no entiendo por qué estoy aquí en la cárcel. El Señor es muy injusto y mire cómo me tiene acá, si yo soy inocente. De ninguna manera. El apóstol Pablo nunca está pidiendo por su bienestar personal. El apóstol Pablo está gozoso de que la iglesia de Filipos estaba dando evidencia de salvación. El apóstol Pablo vivía algo que usted y yo debemos aprender. Por eso, de esto se trata el libro de Filipenses. De aprender el secreto de vivir siempre contentos. Y eso únicamente se consigue cuando usted tiene una buena relación con Cristo, una buena relación con la Escritura. El apóstol Pablo decía: si tengo comida, estoy contento. Si no tengo comida, también estoy contento. Si tengo plata, estoy contento. Si no tengo plata, también estoy contento. Pero ¿usted cómo reacciona? Cuando tiene un fajo de billetes de $100, ¿usted cómo está? Contento. ¿Y usted qué dice? Bendecido, en victoria. Aleluya, mire Dios cómo me ha bendecido. Y entonces usted muestra gozo. Pero no tenga un solo peso. ¿Usted qué dice? No, esta vida no es vida. Oh, qué cosa tan importante. Entonces significa que usted no ha conocido al Dios de gracia. Usted no ha conocido a Cristo. Porque usted da evidencia de estar contentos por el dinero, no por otra cosa. El contentamiento es algo que únicamente se aprende estando en Cristo. Recuerden que no se trata de venir a Cristo a veces, se trata de habitar en Cristo. Proverbio 15:15 es un texto muy lindo. Dice: todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Es importante que usted y yo notemos que Pablo no es un vanidoso fanfarrón que se la da de actitud mental positiva. Claro que no. De ninguna manera el apóstol Pablo está diciendo: yo soy el capitán de mi vida, yo soy el capitán de mi alma. Claro que no. Él había aprendido en la aflicción a tener paz en Cristo. ¿Se acuerdan cuando estaban en la cárcel? Pedro, ¿se acuerdan? Con Silas, dice que ellos cantaban en la cárcel, cantaban alabanzas y los presos le oían. Porque eran personas que habían tenido y tenían una relación muy especial con Cristo. A lo largo de la historia, la mayoría de las iglesias no se ocupan adecuadamente de los pastores. Y entonces uno ve cómo cantidad de pastores terminan solos, abandonados. Que nadie piensa si el pastor tiene salud o si el pastor tiene pensión. Porque el mismo apóstol Pablo escribió a los Filipenses: porque cada uno busca lo suyo propio. Entonces, aquí viene el versículo 12, muy interesante. El apóstol Pablo, mira lo que escribe: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Vaya, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sé vivir humildemente
Dígame, ¿a quién le gusta vivir en escasez? ¿Le gusta a usted vivir sin un solo peso? ¿Acaso a usted le gusta vivir en total escasez? Claro que es bien difícil no tener dinero para pagar los servicios. Es muy complicado no tener dinero para ir a un supermercado a comprar víveres, lo mínimo para alimentar a los niños, para comprar la leche a los bebés. Debe ser muy difícil atrasarse en la cuota de la casa que se está pagando. Debe ser muy difícil no tener para pagar el arriendo y que venga el dueño y comience a amenazarnos con botarnos a la calle. Debe ser muy difícil de pronto no tener para comprar un par de zapatos nuevos. Y aún debe ser muy difícil para no tener un poco de dinero para ir a tener una sana diversión. Y puedo enumerarle a usted cantidades de cosas más. Pero también el apóstol Pablo dijo, y sé tener abundancia. El apóstol Pablo tuvo abundancia, wow, dice la Biblia, que llegó un momento en que manejaban unos recursos enormes, pero el apóstol Pablo decía, pero sé manejar también la abundancia. Hay creyentes que cuando están en escasez son muy humildes, son muy sencillos, son muy bonitos, son adoradores, vienen a la iglesia, son muy comprometidos, pero cuando tienen abundancia se vuelven orgullosos, se vuelven soberbios, se vuelven llenos de jactancia y no regresan a la iglesia. Es muy difícil manejar la riqueza material porque nos vuelve soberbios, nos vuelve duros, nos vuelve inmisericordios, nos vuelve dictadores y nos vuelve tiranos. Sin duda alguna, muchas personas al vivir con sencillez y humildad eran buenas personas, pero al tener abundancia se han vuelto groseros, vanidosos y fanfarrones. El predestinado para salvación vive confiado en la pobreza, vive con paz en la pobreza, pero también vive humilde en la abundancia. En todo y por todo, mira lo que dice, continúo leyendo el versículo 11. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El original en griego, cuando dice en todo y por todo estoy enseñado, el original dice lo siguiente: he aprendido el secreto, he aprendido el misterio. Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que nos quiere enseñar la Biblia a usted y a mí. ¿Cuál es el secreto para yo tener hambre y estar contento? ¿Cuál es el secreto para yo tener mucho y ser sencillo? ¿Cuál es el secreto para yo padecer necesidad y no ser una persona amargada? ¿Cuál es el secreto para yo estar en sobreabundancia material, para yo estar saciado y pensar en otros? ¿Cuál es el misterio de Pablo que nada lo privó de estar contento? Recuerden que él estaba en la cárcel. Y como el apóstol Pablo no es egoísta, nos enseña el gran secreto. Un secreto que se nos ha sido revelado, un misterio que se nos ha sido revelado a usted y a mí porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Un misterio que se nos ha sido revelado a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo.
un misterio que ha sido guardado desde tiempos antiguos, pero que ahora se nos ha sido revelado a todos los escogidos por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese misterio? Pues entonces aquí lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Aquí se resume en estas pocas palabras lo que el apóstol Pablo había encontrado en su vida y lo que usted y yo podemos encontrar cuando tenemos esa relación íntima con Cristo, cuando usted tiene una relación íntima con las Escrituras, cuando usted tiene una relación en secreto con el Señor, cuando usted ora en secreto, cuando usted se deleita con el Espíritu Santo. Aquí está el misterio que se nos ha sido revelado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que la gracia de Cristo nos basta y nos es toda suficiente para vivir una vida llena de gozo, de paz y tranquilidad en el Espíritu Santo de Dios. Este versículo desafortunadamente ha sido muy mal interpretado. Y entonces la gente, como malinterpreta las Escrituras y las tuerce para su propia perdición. Yo he escuchado personas que dicen, me voy a meter en un crédito de 1,000 millones porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Error. Y entonces yo voy a hacer esto, es lo que se llama una super fe, una fe engañosa, una falsa fe. Tomando un versículo aislado, sacando un versículo del contexto, y mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por eso me metí en ese negocio. Y entonces muchas veces obtienen resultados desastrosos. Porque este versículo está dentro del contexto del contentamiento, amada iglesia. Por favor, no malinterpretemos las Escrituras. Las Escrituras correctamente interpretadas nos llevan a la eterna salvación. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, erráis porque ignoráis las Escrituras. Yo no puedo tomar versículos aislados y sacarlos del contexto porque me voy a dañar a mí mismo. Este versículo no tiene nada que ver, ni enseña nada en cuanto a tener fama, o en cuanto a tener poder, o en cuanto a tener riquezas. He visto personas que dicen cosas terribles basados en este versículo. Este versículo solamente hace referencia a obtener el más grande de todos los tesoros, el contentamiento. Porque muchos tienen mucho, pero no tienen nada de contentamiento. Otros no tienen nada, pero viven contentos, porque han puesto su mirada en Cristo, en el Dios de gracia. Y pueden decir, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, así como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y entonces puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De lo más difícil en esta vida es tener el tesoro del contentamiento. Las autoridades están muy preocupadas porque las personas están entrando en un descontento y entonces acuden a las píldoras, acuden a las
a los tranquilizantes, acuden al juego, acuden a la droga, acuden a la pornografía, acuden a los videos sucios, acuden cantidad de cosas porque el ser humano no ha aprendido a vivir contento con lo que tiene. De las cosas más difíciles es uno conocerse a sí mismo. De las cosas más complicadas en este mundo, esta naturaleza pecaminosa, es que la persona aprenda a vivir contenta con ella misma. Y entonces echa mano de muchas cosas de afuera. Recuerden en el contexto que fue escrito este versículo. En el contexto del contentamiento. Vida abundante no es tener riquezas, ni buena salud, ni dejar de sufrir. Vida abundante es buscar la santidad que honre a Dios el Señor. Bien lo decía Herrera, la felicidad no la persigo, no la busco, no voy tras ella. Estoy muy ocupado siguiendo a Cristo. Estoy muy ocupado colocando mi mirada en el Señor, porque Él me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces con Cristo, en Cristo, estando en Cristo, viviendo para Cristo, es que aprendo el gran misterio de aprender a vivir contento, cualquiera que sea mi situación. Y entonces, como evidencia, para que todo el mundo sepa de por qué vivo contento, entonces le digo a la gente el secreto. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le sugiero, no cometa el error de vivir para encontrar la felicidad. Porque si usted vive para encontrar la felicidad, será la persona más desdichada del mundo. La única manera de ser realmente felices es estando en Cristo, es deleitándome en Cristo, porque en Él podemos. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo todo lo puedo, porque Él me da la fuerza que necesito para estar feliz cualquiera que sea mi situación. Amada iglesia, el fundamento de mi salvación no se encuentra en mi compromiso con Cristo, sino en el compromiso de Cristo para conmigo. Quiero que entienda esta hermosa realidad. Una gota de la sangre de Cristo es infinitamente más valiosa que todas las delicias del mundo. Por eso dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo creo que la petición más maravillosa de nuestro corazón, ¿cuál es? El estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Cuide su corazón, por favor. Yo he aprendido esta sencilla realidad. He de cuidar mi corazón porque de él mana la vida. ¿Y cómo cuido mi corazón? Pues conociendo el gran misterio que nos lo comparte el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque todos nos abandonen, recuerden que al apóstol Pablo, todas las iglesias lo habían abandonado. Pero él estaba contento. Él tenía paz en su corazón. Porque él sabía a quién había creído, que era poderoso para guardar su depósito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, es fuente de sabiduría, es fuente de ánimo, es fuente de vigor, es fuente de nuevas fuerzas. Y entonces, usted y yo podemos decir con confianza que como Cristo
es toda mi fuente, esa fuente de río de agua viva. Esa fuente que es la misma persona del Señor me fortalece en todas mis necesidades. Todos tenemos problemas. En casa, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, en la empresa, con el empleo, en la iglesia, así como Evodia y Síntique. Pero en Cristo podemos enfrentar las realidades por dura que sea, con paz, con tranquilidad, con contentamiento, con amor, con paciencia. Eso es lo que nos está enseñando este versículo. Cuando yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que esa dura prueba yo puedo afrontarla con amor. Puedo afrontarla con paciencia. Puedo afrontarla con bondad. Puedo afrontarla con mansedumbre y templanza. Y entonces hay en mí el fruto del Espíritu Santo de Dios. Hemos de encontrar la felicidad en la santificación. Y hemos de ser santos antes de morir, si es que deseamos ser santos en la eternidad del cielo. Versículo 14, mira lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, él le dice, bueno, les acaba de compartir que él tenía el secreto del contentamiento. Él les acaba de compartir el gran misterio, pero él es muy educado y él es muy amoroso y le responde a la iglesia de Filipos. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. No es que yo lo necesitara, claro que no. Y dice en el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, únicamente ustedes. Pablo es muy cortés. Y aunque tenía el secreto del contentamiento, valora el cuidado de la iglesia de Filipos para con él. Y tal actitud de los hermanos de Filipos en la fe hace sentir al apóstol Pablo mucho más contento. Amada iglesia, esto es muy sencillo. Aunque usted y yo sabemos que Dios nos ama, aunque usted y yo sabemos que Dios nos guarda, aunque usted y yo sabemos que Dios nos protege, es agradable. Por eso el apóstol Pablo dice, sin embargo, versículo 15, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aunque sabemos que Dios nos ama, es muy agradable sentir el amor de un hermano en la fe. Aunque sabemos que Dios nos ama, es muy agradable. Sin embargo, es muy agradable sentir el amor de la pareja. Aunque yo soy especial, tesoro de Dios. Repito, aunque yo soy especial, tesoro de Dios, sin embargo, es muy agradable que mi pareja me diga, tú eres mi tesoro. Que yo pueda decirle a mis hijos, ustedes son mis tesoros. Que yo pueda decirle a mis nietos, ustedes son mis tesoros. Y es interesante, repito, versículo 15 y 16 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué belleza de testimonio la esta iglesia de Filipos!
siempre estaba dispuesta, siempre estaba presta para bendecir al apóstol Pablo. No hay nada más hermoso que uno encontrar hermanos que digan: hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, yo estoy aquí para servir, porque eso es dar evidencia de salvación, dar evidencia de haber nacido de nuevo, dar evidencia de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Aquí no se trata de tener mucho dinero. Yo puedo tener muy poco y sin embargo compartir, y puedo tener mucho y sin embargo no dar nada. El apóstol Pablo no le interesa su bienestar personal porque estaba en la cárcel. Mira lo que dice en el versículo 17. No es que yo busque dádivas para mí. No. Yo no estoy buscando mi comodidad, porque él estaba en la cárcel contento. Porque sabía que era por causa del Evangelio. Sabía que era por causa del amor a Cristo. No es que busque comodidad para mí. Yo no estoy buscando cosas para mí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Al apóstol Pablo no le interesa su bienestar. Él no busca nada para él mismo. Él lo tenía todo, él tenía a Cristo. Recuerden, todo menos Cristo es igual a nada. Nada más Cristo es igual a todo. Y quiero que entienda esta verdad, que el apóstol Pablo nos lo está diciendo acá. Con Cristo no hay términos medios. O Él es todo para usted, o no es nada para usted. Por eso la fe, que no tiene influencia santificadora en el carácter, no es mejor que la fe de los demonios. Recuerda lo que dice el libro de Santiago. Tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Lo que Pablo busca no es su bienestar personal. Él busca que la gente de Filipos entienda la importancia de hacer tesoros en el cielo. Todo lo que usted haga por la obra de Dios es una inversión que siempre va a estar en buena cuenta suya. Es una inversión que producirá grandes dividendos. Invierta tiempo en orar, por favor. Invierta tiempo en dar sus talentos, sus dones para el servicio de Cristo. Hágalo, por favor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Dice Juan Carlos Ray: el cristiano se esforzará en renunciar a todo pecado conocido y en guardar todo mandamiento conocido. Tristemente tengo que decir esto. Muchos tienen actos espasmódicos los domingos. Cuando tienen angustia, cuando tienen tristeza o cuando tienen algún grave problema, y entonces sienten una súbita punzada de conciencia y vienen a la iglesia a orar. No hemos entendido tener esa relación tan profunda que tuvo el apóstol Pablo con Cristo, que aunque estaba en la cárcel, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden lo siguiente: Jesús solo lleva al cielo a quienes ha santificado en la tierra, dijo John Owen. Amada iglesia, esta es una de las grandes verdades del versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el escogido de Dios derrama lágrimas por la obra de Cristo, Dios derrama gozo sobre ese escogido. Esta es una de las grandes promesas. Mi Dios pues suplirá todo. No dependemos del hombre. Dependemos del Señor, que es nuestra gran provisión. Jesucristo mismo en persona nos proveerá. Ninguna necesidad es más grande que Dios. Dinero, vestido, amor, salud, paz, alegría, son solamente añadiduras. Pero la persona que tiene una buena relación con Cristo lo tiene todo,
porque puede decir cualquiera que sea su necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, mi roca, mi escudo, mi libertador, mi amparo, mi fortaleza. La gente se llena más la boca cuando dice mi casa, mi finca, mi carro, mi empresa. No, aprendamos a decir mi Cristo, mi Dios. Dios Padre ama tanto a Cristo que concederá cualquier necesidad a la persona que honra a su Hijo. Por eso Pablo, con toda autoridad, escribe esta hermosa carta diciendo: no vamos a afanarnos. Nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios no da como los millonarios de la viuda pobre, ¿se acuerdan? Él no da sobras. Él no da sumas pequeñas. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Señor, ya no voy a acudir más a pastas, ni a píldoras, ni a sedantes, ni a tranquilizantes para tener paz, para tener tranquilidad. Ya no voy a acudir a la televisión, a las películas, a tantas cosas que me ofrece el mundo. Voy a afrontar la realidad, Señor, que vivimos en una realidad difícil, Señor, pero hoy he conocido el gran misterio, el gran secreto, y es este, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando entiendo esta verdad, cuando estoy en Cristo todo el tiempo, entonces voy a aprender a vivir contento, tranquilo, cualquiera que sea mi situación. Aprender a vivir contento en necesidad, aprender a vivir contento en abundancia, aprender a vivir contento en cualquier problema, en cualquier angustia y en cualquier aflicción. Entiéndalo, en qué contexto fue escrito este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue escrito en el contexto del contentamiento. Por eso Dios Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque enviaré otro consolador. ¿Qué significa otro? Que Cristo también es consolador. El Espíritu Santo es también nuestro consolador. Dios los guarde, amada iglesia.